Buenos días, hermanos. Gracias, amado Señor, te quiero dar en esta mañana por la oportunidad que nos da Dios de abrir tu palabra, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Rogando, Señor, que tu palabra en esta mañana sea lumbrera a nuestro camino. Rogando, Señor, que tu palabra sea haciendo lo que es enviada a hacer en cada una de nuestras vidas. Y que seas tú honrado y glorificado. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, poniendo palabras en mi mente, en mi boca, en mi corazón, Señor. Que esté por encima de mis pensamientos, Señor. Y que también, mi Dios, seas tú preparando a cada uno por medio de tu Santo Espíritu para recibir tu verdad. Aquellos que no conocen de Cristo, que puedan ser convencidos de pecado, justicia y juicio. Aquellos que le hemos conocido, mi Señor, que nos aferremos y vivamos, que retengamos esa verdad cada día, mi Dios. En tu Hijo Jesucristo, te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Tenemos el otro sábado una actividad esperada por algún tiempo desde que lo comenzamos a anunciar. Esa actividad la programamos hace cuánto, hermanos, hace como 2 meses. Un mes. Bueno, y hemos orado por una actividad de esa así por mucho tiempo. Y damos gracias al Señor que por fin llega la fecha. En retiro de líderes, hace unos pocos, 2 fines de semana, escuchábamos cómo hermanos en diferentes lugares están ocupados en el evangelio, en evangelizar. Aunque no necesariamente estén llevando mucho fruto, están haciendo la tarea de llevar el evangelio. Muchos no lo estaban haciendo y lo comenzaron a hacer. Otros siempre lo han estado haciendo. Y creo que nosotros hemos sido de los flojos. No hemos sido juiciosos. No hemos sido fervientes en el evangelio. Y el Señor comienza a poner cada cosa en su lugar. El tema de la otra semana genera expectativa. En mí tiene mucha expectativa. ¿Cómo nos va a ir? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos tratados vamos a repartir? No sabemos. ¿Cuántos tratados necesitamos? No sabemos. Porque no es una tarea constante. Contratados de persona a persona tampoco es una tarea constante, que debería serlo. Pero entonces, como les digo, genera expectativa bastante que pongamos esto delante del Señor en oración. No sé a cuánto les da temor salir a compartir el evangelio, a decirle que le regale 2 minutos o 5 minutos, salir a tocar una puerta, romper un hielo ahí, no sé a cuánto les da temor. Pero puede ser, considero que es válido, mientras el temor no sea vergüenza, considero que es válido. Y es una actividad que entonces nos confronta a todos. Tenemos que. Así que hoy entonces vamos a estar hablando un poco de este evangelio. Del evangelio que va a pasar la otra semana, el que pasa hoy, el que está pasando siempre. Hace un tiempo conversando con hermano Luz, y creo que les alcancé a contar algo de esto, junto con hermano Milerto tuvimos una conversación con hermano Luz, y nos contaba cómo los misioneros están saliendo todo el tiempo. Uno realmente no ve misioneros en Colombia nuevos, ya no es frecuente que vengan nuevos misioneros. Hace unos años llegaron muchos misioneros a Colombia. Quizás ya no llegan con toda esa cantidad, porque hay otros lugares donde hay que ir a predicar el evangelio. Aquí hay hermanos que pueden predicar el evangelio. Y hay lugares donde se van a predicar el evangelio y están muriendo los creyentes predicando el evangelio. Están poniendo su vida para predicar el evangelio. Otros están creyendo al Señor cuando ven a estos creyentes poner su vida por Él. Y están personas conociendo a Cristo. En lugares donde está prohibido abrir la escritura. En lugares donde está prohibido reunirse. Tome nota de un caso de un pastor en Turkmenistán, noroeste de Afganistán, y aproveché para leer un poco del lugar, de su entorno social, político, económico. Y hay creyentes ahí, igual que en muchas partes. Pero este es un país que es totalitarista, un país que prácticamente es una dictadura. De hecho se promueve el culto a la persona de su dictador. Y además de eso, es un 89% islámico. Es interesante porque este dictador, además, en medio de todo, promueve el islamismo, aunque promueve el culto de la personalidad. Un 89% islámico de esa nación. Y un muy mínimo porcentaje de creyentes. De creyentes que, por cierto, no se pueden congregar libremente. Así como estamos haciéndolo nosotros hoy, con las puertas abiertas, con un micrófono, con la escritura en la mano, no lo pueden hacer. Cuenta un pastor, y parafraseé más o menos lo que escribió. Dice que es un país donde las personas tienen temor de decir lo que piensan. No tienen miedo a los ladrones, tienen miedo a los policías, quienes pueden arrestarles sin ninguna razón y los pueden enviar a trabajar a las esquinas más lejanas del país, prácticamente deportados, a trabajar casi como esclavos. Dice que como creyentes no podemos reunirnos en iglesias, sino en casas, y no lo podemos hacer frecuentemente, tenemos que rotar las casas, porque la policía parece que siempre sabe dónde estamos. Sin embargo, el enfrentamiento con la policía a veces da oportunidades inesperadas de testificar. Una vez, un padre y su hijo fueron llevados a la estación y un policía comenzó a golpear al padre en la cara con una barra de hierro.
O sea, ¿cuántos les han pegado aquí con una barra de hierro? A mí no, gracias a Dios. Dice que al estar sangrando, el padre de este joven, creyente también, al ver la sangre le dijo al policía, ¿sabes que Dios ha dicho que todos venimos de una persona? Refiriéndose a Adán. De una misma línea de sangre, cuando vio su sangre. Así que ahora me está golpeando, pero en cierto sentido, tú y yo somos hermanos, venimos de una línea de sangre. A partir de ahí cuenta que tuvo quizás unos 20 minutos para compartirle, para testificarle a esta persona de Cristo. Y este policía que le golpeaba, después le estuvo sanando sus heridas. No dice si este policía conoció al Señor o no. Pero tuvo la oportunidad esta persona, en medio de los golpes que estaba recibiendo, de testificarle de Cristo a este policía que le estaba agrediendo. Y eso nos lleva a que nosotros definitivamente vivimos en un paraíso. ¿Ustedes se pueden imaginar un hermano como estos, en un país como Colombia, en una ciudad como Barranquilla, testificando de Cristo, donde no lo van a meter preso, donde no lo van a golpear, donde no lo van a maltratar, donde puede llevar su escritura, donde se puede congregar públicamente, donde puede ir a un parque? Imagina una persona como esta, en una ciudad como esta, en un país como este. Gracias a Dios por el país donde vivimos. Me confronta muchísimo eso a mí. Me pone en una situación muy, muy difícil. Esta persona que está poniendo su vida de esta forma. Y no solo él, muchos están poniendo su vida. ¿Sabían que hay lugares donde los creyentes no conocen de un Antiguo Testamento, solo conocen del Nuevo Testamento? Pastorean las iglesias no conociendo que hay un Antiguo Testamento. Hermanos que están al frente de congregaciones que en algún momento tienen la oportunidad de reunirse con otros de otros países y se encuentran con que, espérate un momentico, es que hay un Antiguo Testamento y nosotros nada más tenemos esto. Tenemos una gran libertad que podemos usar. Quizás lo máximo que puede pasar es que abiertamente en las empresas privadas y aún creo que en las públicas por el tema de la diversidad quizás no te permitan exponerlo públicamente, pero aún así puedes llegar a tu compañero. Aún así podemos llegar a nuestro compañero. Una libertad increíble para compartir el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Perdón. ¿Qué es el Evangelio? Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Me gustaría que lo leamos juntos, que leamos juntos este texto. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es cualquier cosa el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Nos recuerda entonces, una vez más, que no es de nosotros. No es ninguno de nosotros que tiene una capacidad especial para salir a compartir el Evangelio y las personas se conviertan. No. Es un poder de Dios, no de nosotros. Es un poder de Dios que está entonces disponible y que está preparado para todos. Está disponible porque está ahí, está a la mano. Ahí lo tienes. Y está preparado porque su capacidad realmente incluye a todas las personas. ¿Hasta dónde alcanza el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Se agota el Evangelio del Señor Jesucristo? Una fuente de vida inagotable. Llegará un día donde venga el Señor por su iglesia. Llegará un día donde se va a acabar la oportunidad. Pero está abierto para todo. Dice, para todo aquel que cree, dice. ¿Cierto? Entonces tiene una capacidad, tiene una cobertura, está preparado, está capacitado, sí, para que todo aquel que en él cree entonces sea salvo. Que se hace efectivo cuando entonces esa persona que ha recibido el Evangelio decide creer al Señor. Se hace efectivo en ese momento. Antes no es efectivo. Ahí lo tienes. Recíbelo, pero decide recibirlo, porque puedes decidir no hacerlo. Hay una parte nuestra y es la decisión que tomemos por el Señor o que dejemos de tomar. ¿De cuál evangelio entonces estamos hablando? Aquí nos dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es ese evangelio que es poder de Dios para salvación? ¿Qué es el evangelio para mí? Es que yo, como el primero de los pecadores, estaba perdido y Cristo escogió venir a pagar en una cruz por mí y me salvó. Pagó por mis pecados. Ese Cristo vino, el Hijo de Dios, en la cruz puso su vida por mí y resucitó glorioso. Y un día va a venir a buscarme. ¿Qué es el evangelio para usted? ¿Significa algo el evangelio para usted? La esperanza que tenemos. Y la esperanza la tenemos por la obra de Cristo. No en otro lugar. Ahí en la cruz de Cristo está nuestra esperanza. Ese es el evangelio. Dice, era el texto que seguía, 1 Corintios 15, pero leemos desde el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces sigue el texto que leyó el hermano Víctor. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, retenemos esta palabra que hemos recibido. Es esta palabra nuestra, hace parte de su vida. Esta palabra dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces el Evangelio nos da salvación. Poder de Dios para salvación. Dice en 1 Timoteo 1:15, y es una definición hermosa del Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Salvación en Cristo, de los cuales yo soy el primero. ¿A quiénes vino a salvar el Señor Jesucristo? A los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos somos pecadores. Entonces, ¿a quiénes vino a salvar el Señor? A todos. Esa fue su misión. El Señor vino para salvar a los pecadores. Ni a uno justo, todos pecadores. Los tratados que vamos a repartir trae Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es el Evangelio que manifiesta el amor de Dios por nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien vino a salvar a todos los pecadores. Ese es, para todo aquel que en él cree. Vea, usted saca un botellón de agua allá afuera y se acaba, pero la Escritura dice que el Señor es fuente de agua viva, de donde brota el agua. Eso no se acaba, hermano. Ahí hay la fuente de la salvación. Ahí hay. Ya los que pueden tener su parte, podemos tener su parte, gloria a Dios por eso. Pero hay para todos. Y se están perdiendo. ¿Y cómo sufría Pablo? Quisiera estar yo separado de Cristo por todos estos, mis hermanos, para que conozcan al Señor. Quisiera poner su vida para que los otros conozcan del Señor. ¿Qué puedo hacer para que los otros conozcan del Señor? Sin embargo, hay algo que no es el Evangelio. Y el Evangelio no es condenación. El Evangelio no es condenación. ¿Por qué? El Señor vino para salvar a los pecadores. El Señor vino a buscar a los perdidos. El Señor vino a rescatar a los condenados. Dice verso 17, Juan capítulo 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Evangelio no trae la condenación porque la condenación ya la traemos nosotros, por causa de nuestro pecado. Ya la traemos. El Evangelio lo que trae es la salvación, la redención, la liberación de esa condenación. Es lo que trae el Señor con ese Evangelio. Pero, ¿de qué se trata eso de evangelizar? Pablo sufría por el pueblo de Israel su sangre. De nuestra sangre, ¿cuántos están condenados? ¿Cuántos hacen parte de esa condenación? De los que no son nuestra sangre, ¿cuántos hacen parte de esa condenación? Hierve nuestro corazón para traerles a conocer a Cristo. Entendiendo y recordemos que no es usted ni yo el que tiene esa capacidad, el que lo va a convencer. La Escritura dice que el Espíritu Santo de Dios es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La Escritura dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Es esto contrario a que la salvación es para todos? No, de ninguna manera. Que no entendamos nosotros es diferente. Que el Señor es soberano, amén. ¿Y cómo confrontamos eso? Pues esperemos un día y le preguntamos al Señor. Grandes verdades en la Escritura que no podemos desechar, que no podemos considerar nosotros dentro de nuestra finita inteligencia subsanar, arreglar. El Señor es soberano. El Señor trae a los que han de conocerle, dice la Escritura. Y nosotros decidimos, dice la Escritura. Entonces, ¿de qué se trata? Les decía. Primero es un mandato. Mateo capítulo 28, dice versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dijo el Señor, id, dijo, levántese de su silla y vaya. Hay que ir. Entonces, ¿quiénes son los que van a venir el sábado? Hay que ir. La Escritura dice, hay que ir. Y hacer discípulos. ¿Qué se necesita para hacer discípulos? Primero tienen que conocer a Cristo. Entonces, hacer discípulos implica que tenemos que presentarles a Cristo primero. Tienen que conocer del Señor para poder llegar a ser discípulos de Cristo, para que puedan entonces aprender, enseñarle todas esas cosas que el Señor mandó. Entonces hay que ir a predicarles el Evangelio. Y les decía que
En nuestras fuerzas no podemos, pero el Señor entonces es el que lo hace, porque ahí dice que es poder de Dios para salvación. Entonces el Señor da una capacidad especial. Hechos capítulo 1 dice, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Va a ser el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de sus hijos, manifestado en forma especial en los apóstoles. ¿Y para qué era ese poder? Para ser testigos del Señor. ¿Es usted testigo de Cristo? Un testigo de Cristo le testifica, o le testificamos. Si soy testigo de Cristo, le testificamos. Pero usted, o yo, que lo he vivido, que sé lo que es, le testifico. El Señor quiere que se testifique hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor capacita. Cuando vemos el libro de Hechos, vemos un libro donde se está presentando el Evangelio todo el tiempo. Es que yo no sé cómo. Recuerden que de la capacidad no es usted, sino el Espíritu de Dios que está en usted. El Espíritu Santo de Dios que está en usted. Vemos a Pedro, a Pablo, a Esteban, vemos siervos del Señor teniendo grandes discursos acerca del Evangelio. Ahí seguido en capítulo 2, Pedro se levanta y habla a todos esos judíos y les dice, entonces, comenzando por los profetas, comenzando con Joel, mencionándoles a David, mencionándoles la Escritura, hasta llegar a Cristo, a ese que ustedes crucificaron, hasta llegar arrepentidos. Les dice entonces, Pedro les dijo, versículo 38 del capítulo 2, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hoy el tema no es el bautismo, hoy el tema es el Evangelio. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. E insisto que no es contrario eso que el Señor nuestro Dios llamare, a que el Señor está esperando que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Pregunta, ¿es mentiroso el Señor? ¿Es Dios mentiroso? Esta es su palabra y es verdad. ¿Es verdad cuando el Señor dice que está esperando que todos procedan al arrepentimiento? ¿O solo es un contentillo para algunos? El Señor está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Así dice la Escritura. Un día va a decir hasta aquí, pero está pacientemente esperando el Señor que todos procedan al arrepentimiento. Porque Cristo vino para salvar a los pecadores, a todos los pecadores, que se hace efectiva cuando ese pecador entonces reconoce a Cristo. Los apóstoles también usaban las oportunidades que tenían, pensando en cómo hacerlo, ¿cierto? Con largas disertaciones les decía, una larga charla de Pedro, dice que se convirtieron 3.000, dice, ese día como 3.000 personas. Después sanó a un cojo Pedro. Cuando sanó al cojo se comenzó a agolpar la gente porque era un cojo que todos conocían. Toda la vida había estado ahí mendigando. Se comenzó a agolpar la gente y cuando Pedro miró en el capítulo 3 de Hechos y vio así, ¿qué pasó aquí? Esto está lleno de gente. Ustedes necesitan a Cristo. Entonces les predicó al Señor Jesucristo. Dice, versículo 11, y teniendo asidos a Pedro del capítulo 3 y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y sigue Pedro. Y dice que conocieron al Señor, ¿cuántos ese día? Como 5.000. Muchos escuchaban a Pedro hablando de Cristo. Hace poco recibimos un texto del hermano Gerardo donde hacía una pregunta interesante, de esas, el trapito se no alcanza, de esas que confrontan. Me recordaba un texto de la viuda de Naín que murió su hijo, iban a enterrarlo, y el Señor tuvo compasión, se acercó y le resucitó. Y como los demás alrededor, entonces, se maravillaban de eso. Dice que tuvieron miedo también la Escritura, pero se maravillaban de eso. Y preguntaba al hermano Gerardo, ¿se maravillan nosotros de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Se maravillan nosotros, hermanos, de lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿O los otros le ven y dicen, este es el mismo? Ahí no ha pasado nada. Vieja criatura y nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor comienza a transformar nuestras vidas. Comienza entonces la vida del creyente a dar resultados. Es diferente a nuestra vida. Se maravillan de nosotros. De Pedro y de Juan se maravillaban porque decían, ¿no eran estos hombres del vulgo y sin letra? ¿Cómo hablan con tal denuedo? Se maravillaban de ellos. La oportunidad que tenían, aún frente a sus agresores. Esteban compartió el Evangelio hasta que murió. Puso su vida ahí. Vio los cielos abiertos. Qué cosa tan hermosa. Cómo murió Esteban.
pero puso su vida ahí, hasta el último minuto de su vida. Pablo comenzó a testificar después de creer a Cristo, después de perseguir a la iglesia, después de consentir la muerte de Esteban. Comenzó a testificar de Cristo. Antes de muchos, en peligros, ahí iba Pablo, predicando el evangelio de Cristo. Sí, pero es que Pedro, vean cómo lo hizo Pedro, que cogió y arrancó en Joel. Esteban comenzó en Abraham y les contó toda la historia. Le estaba hablando a un público especial, a un público particular. Y les estaba contando con los que conocían, y él también. Pero eran los apóstoles y de Dios gran poder. A mí me gustaría que veamos en Hechos capítulo 16. Dice versículo 31. Versículo 30 dice, y sacándolos, este es el carcelero de Felipe, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero entendía que tenía un problema. Entendía que necesitaba de una salvación. Y vean este evangelio tan hermoso. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, entendiendo la necesidad que tenían de conocer, pero podía llegar la palabra a su hogar entonces. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuánto demoró esa disertación de Pablo y de Silas para presentar al evangelio a esa persona que tenía un instante a la medida? Ese que estaba junto a la cruz de Cristo. ¿No temes tú al Hijo de Dios estando en la misma condenación, reconociendo que ese era el Hijo de Dios? Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Necesitamos saber para llevar el evangelio. Necesita saber lo que ha pasado en su vida, lo que el Señor ha hecho en su vida, para poderlo llevar a otros. Y es poder de Dios, no es nuestro. Qué bueno que podamos llevar la Escritura, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Qué bueno que sea la Escritura la que haga. Yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que llevarlo. Bien sea porque tengo 10 segundos y solo me alcanza para creer en el Señor Jesucristo y será salvo. O bien sea porque tengo 2 horas y me puedo parar como Pablo o Pedro frente a una multitud a exponer el evangelio. Pero si hay una oportunidad, se usa la oportunidad. Y es un reto para todos, es un reto para mí. Yo no estoy señalando a ninguno hoy. Estoy diciendo lo que debemos estar haciendo. Y entonces, hacemos nuestra parte. El Espíritu Santo de Dios convence de pecado, justicia y juicio. 29, refiriéndose a Felipe y el etíope, el Señor le llevó allá a que compartiera el evangelio. Acércate a ese carro y comparte. Estaba esta persona con la escritura abierta sin entender lo que estaba leyendo. Dice en el capítulo 13 de Hechos, estaban Pablo y Bernabé compartiendo el evangelio otra vez con una larga disertación en la sinagoga. Y dice el versículo 42, cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vea lo que hace la palabra del Señor. Casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, estos judíos sabían que habían desechado, tomaron una decisión, decidieron. Se les presentó el evangelio claro, amplio. Ese ni siquiera fue creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Claro y amplio, desde los profetas otra vez, pero lo desecharon, decidieron desechar a Cristo. Dice, mas puesto que lo desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, hasta lo último de la tierra. Era el mandato del Señor, hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Primero los judíos. Y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban a Dios, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El Señor estaba haciendo un trabajo especial, en algunos hay, y el evangelio fue presentado a todos. Creyeron algunos que estaban preparados para esto, por el Señor. E insisto nuevamente, ¿es esto contrario a la decisión que debemos tomar? Los judíos rechazaron. 2 versículos atrás, los judíos rechazaron. Es la voluntad del Señor que el evangelio vaya hasta lo último de la tierra y que todos procedan al arrepentimiento. Que no se nos olvide, es la voluntad del Señor. Entonces nosotros, como les decía, hacemos lo que somos enviados a hacer. Pablo dice en 1 Corintios 9, lo voy a leer, versículo 18, dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio.
por lo cual, siendo libre, de todos modos me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo puso su vida e hizo lo que en sus manos estaba, para que el Señor hiciera el resto. Ninguno es menos que nosotros decidir no llevarle el evangelio. Pablo se hizo con los que estaban junto a la ley, con los que estaban sin ley, se hizo con los débiles, se hizo siervo de todos, con tal de llevar el evangelio a todos. Oramos entonces porque el Señor tenga misericordia y siga añadiendo cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Oramos por aquellos que no tienen esperanza, como un día oraron por mí. El Señor tuvo misericordia de mí. Oramos que el Señor tenga misericordia. El Señor es paciente y quiere que todos vengan al arrepentimiento. El poder de Dios es el evangelio para salvación. Gracias, amado Señor, te quiero dar por tu palabra, porque es verdad. Gracias, mi Dios, principio a fin, nos has presentado el evangelio de Cristo, la salvación por medio de la fe. Rogamos, mi Señor, que pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. De ir, mi Señor, obedientes a tu mandato, a compartir el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo, el cual es ese poder tuyo, mi Dios, para salvación. Rogamos que prepares los corazones que lo van a recibir. Rogamos misericordia para cada uno. Pedimos, mi Señor, que no salgamos en nuestra fuerza. Pedimos, mi Señor, que no salgamos en nuestro conocimiento, inteligencia o sabiduría. Que llevemos entonces, Señor, la locura de la palabra de la cruz y que puedan conocer a Cristo por medio de esa palabra de la cruz. Que nuestras vidas puedan testificar, Señor, que se puedan maravillar al vernos, que podamos ser distintos, santos, apartados para ti y que podamos ser instrumentos útiles para ti, mi Señor. Bendice a cada uno aquí presente, mi Dios. Permite que cada uno, mi Señor, pueda tener la certeza de la salvación por medio de Cristo, de su obra en la cruz. Vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, mi Dios, y te doy gracias por eso. Y que sigas, mi Señor, inquietando nuestros corazones cada día. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén.